Bienvenidos a Discutamos México. Hoy tenemos un programa que realmente considero crucial, muy importante dentro de la historia de México, pero también en la relación con otras latitudes. El tema de hoy es precisamente el encuentro de dos mundos, es decir, aquel momento en que en el siglo XVI se va a dar ese encuentro de diferentes culturas, como era la europea y como era también la mesoamericana. Para que nos hablen sobre este importante tema, hemos invitado al doctor Miguel León Portilla, quien nos acompaña, quien ha escrito mucho sobre el tema mismo. También tenemos esta noche al doctor Félix Báez Jorge. Él es egresado de la Universidad Veracruzana y es doctor igualmente en Historia Contemporánea. También al doctor Rodrigo Martínez Barax, doctorado en Historia y en Historia, es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también es miembro, al igual que las otras dos personalidades que hemos comentado, del Sistema Nacional de Investigadores. Así que, pues a todos les damos la bienvenida y pues entremos de lleno al tema que hoy nos ocupa, que como digo, lo considero crucial, fundamental dentro de nuestra historia. Yo quisiera pedirle al doctor Miguel León Portilla que él comenzara dándonos esa idea, que fue idea de él, por cierto, o sea, él fue el que implementó el término encuentro de dos mundos cuando precisamente se iban a celebrar los 500 años del llamado descubrimiento de América. Entonces él tuvo mucho que ver en dar otra visión diferente de esto. Miguel, ¿qué nos puedes comentar? En primer lugar, que coincido contigo en el sentido de que el capítulo que vamos ahora a cubrir en esta ocasión es un capítulo crucial para la historia de México. Hemos hablado ya en otra ocasión anterior sobre el origen, el desarrollo de Mesoamérica, pero ahora vamos a tratar de cómo Mesoamérica entra en contacto con otra civilización, un tema que ha sido también muy discutido y respecto a él hay actitudes antagónicas. Y para enmarcarlo al principio quiero acudir a dos enfoques, uno que llamaré un prólogo en el cielo y el otro un prólogo en la tierra. Muy bien. El prólogo en el cielo van a ser los presagios, pero el prólogo en la tierra es el concepto con el que queremos enmarcar este proceso. En el proceso que se desarrolló a partir del encuentro inicial, aparecen figuras que han provocado controversias, actitudes encontradas. Una de ellas, obviamente, es Hernán Cortés. Ha habido quienes lo exaltan y otros que al revés lo denigran. Yo pienso que como respuesta a eso tenemos la aportación de José Luis Martínez. José Luis Martínez escribió una biografía de Hernán Cortés y nos proporcionó 4 volúmenes de documentos que reunió. Y a través de esa aportación yo creo que podemos captar a un Cortés que, como el mismo José Luis Martínez dijo, no es ni héroe ni necesariamente un villano. Es parte de nuestra historia. Los franceses que tuvieron la guerra de las Galias con César, para ellos César no es ni un canalla ni tampoco un héroe. Es una figura importante en su historia que llevó a la romanización de las Galias, como aquí un poco influyó también en la, diríamos, hispanización de Mesoamérica. Ese es entonces el marco conceptual y por qué lo presentamos como prólogo en la tierra. Queremos tomar en cuenta a ambos participantes. ¿Y cuál es el prólogo en el cielo? Pues el prólogo en el cielo nos lo dan los textos en náhuatl que recogió Fray Bernardino de Sahagún. Dice él que desde algunos años antes de que aparecieran naves que parecían montañas allí en las costas del Golfo de México, cerca de Chalchicueyecan, cerca de Veracruz, dice que empezaron a ocurrir una serie de portentos. No voy a recordarlos todos. Los portentos nos lo dan en la visión de los vencidos. ¿Qué portentos podemos recordar? Bueno, la aparición de un cometa, que según los astrónomos efectivamente hubo un cometa por ese tiempo,
que les causó pavor grande a muchos. Después, otros más cercanos, que el templo de Huitzilopochtli parecía arder, que en el templo de Xiuhtecutli cayó un rayo, que además un día unos pescadores encontraron una grulla y en la cabeza de la grulla apareció un espejo y en él Moctezuma se acercó y vio que venían muchos hombres dándose de empellones y algunos trepados en unos como venados muy grandes. Llamó a los sacerdotes, algunos traídos de lugares muy lejos, de Mitla, y les dijo, ¿qué hay aquí? Se acercaron y no vieron nada. Por la noche se veía a la Llorona, a la Cihuachocani, que decía, hijitos míos, ¿a dónde os tengo que llevar? Ya tenemos que irnos de aquí. Ese es el mundo de los presagios. ¿Fueron verdad los presagios o no fueron verdad? Eso también tenemos un paralelo que nos dan los libros de Chilam Balam del ámbito maya. Ya vienen los rubicundos, los comedores de anonas, los que traerán un palo cruzado que nos van a hacer que nuestros dioses nos abandonen. A castrar el sol. Van a castrar al sol para que su flor reverdezca, van a castrar al sol. Hablan de pecado, todo es pecado. Otra vez, los pronósticos. Bueno, y esos pronósticos, repito, esos presagios, ¿realmente existieron? Yo prescindo de si existieron o no existieron, pero sí creo yo que al menos post factum son un intento del hombre náhuatl, del hombre mesoamericano, maya también, por meter a los que han llegado dentro de su visión del mundo. En vez de que estén ahí sueltos, los voy a capturar. En el caso de los mayas es patente. Los voy a meter en los cómputos calendáricos de los catunes. Y una vez que entren en ellos, van a estar ya sometidos a los ciclos. Y se van a tener que ir también un día. Y aquí esto nos va a explicar por qué están ocurriendo tantas desgracias desde el momento en que se iniciaron las luchas con Hernán Cortés. Son dos prólogos muy dramáticos que nos facilitan tal vez la comprensión. Uno es moderno y el otro es de los propios mesoamericanos. Esos presagios realmente existieron. Yo prescindo de si existieron o no existieron, pero sí creo yo que al menos post factum son un intento del hombre náhuatl, del hombre mesoamericano, maya también, por meter a los que han llegado dentro de su visión del mundo. Miguel, dentro de este encuentro hay también uno muy señalado, que es aquel momento en que Cortés llega precisamente a Cozumel, por allí empieza a costear lo que sería toda esta región maya y encuentra que hay españoles que han naufragado, ahí está Jerónimo de Aguilar, ¿verdad? Está Gonzalo Guerrero, y es muy importante ver la actitud de cada uno de estos dos españoles que habían llegado en años anteriores a lo que sería la Nueva España y cómo tienen actitudes diferentes ante la invitación de Cortés para que se unan a sus huestes, ¿no? Claro, Gonzalo Guerrero le dice, no ves, manda a decirle, ¿no? Sí. Ya tengo orejeras, tengo narigueras, sí. Tengo unos chiquitos muy guapos y yo me quedo aquí. Sí. Y luego el otro que era más bien místico, así un poco muy religioso, que rezaba las horas. Su libro de horas. De horas, Aguilar. Él se presenta a las tropas a que llenan los españoles y dice, yo soy de Écija. Y lo veían tan quemado, tan tostado, que creyeron que era un indio. Sí. Ahora les iba a ser valiosísimo, porque después con la Marina, la Malinche, que además yo creo que no es nada de traidora, es una mujer inteligentísima, sí. Tienen un sistema ya perfecto, pues no perfecto, por lo menos automático de traducción, ¿verdad? Hernán Cortés le habla a Aguilar en español, Hernán Cortés le habla en maya a Marina y Marina va a hablar en náhuatl ya allí en Zempoala con los primeros mexicas que se encuentran. Es una cosa magnífica que tuvo, y de veras son dos encuentros muy diferentes. Bueno, aquí precisamente vemos la importancia de ese encuentro de dos mundos que inicia precisamente en ese instante en que empiezan a entrar en relación, ¿verdad? Finalmente llegan a las costas veracruzanas, allí
pues ven que hay una cierta forma de recibirlos bien por causa de Moctezuma. Es decir, se le brindan bastimentos a los españoles, se les dan ciertas pues garantías y se quejan de inmediato y dicen, es que el señor detrás de los volcanes nos tiene sometidos, ¿verdad? Con este sistema mesoamericano del tributo, de conquistar pueblos, de imponer un tributo para la metrópoli, en este caso para Tenochtitlan, y eso va a ser la perdición también para Tenochtitlan, ¿no? Entonces, inmediatamente Cortés manda a encallar las naves, que no quemarlas, a encallarlas, y a partir de allí sienta un pie firme, digamos, para poder avanzar. Pero a mí me gustaría mucho, Rodrigo, que nos platicaras con lo que habíamos iniciado. Es decir, este encuentro de dos mundos que en ese momento se está dando, ¿verdad?, en pleno siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, pero ¿cuál es su repercusión? ¿Cómo podemos verlo inclusive desde la actualidad, ¿no? ¿Qué reflexión podrías hacernos sobre este aspecto de lo que comentó Miguel León Portilla? A mí esta idea de Miguel, me resisto a decirle Miguel, para mí es Don Miguel. No, pero Miguel, punto. Es tremendamente importante para México, para los mexicanos, esta idea de encuentro de dos mundos. Es importante sin duda porque efectivamente no hubo descubrimiento, Cristóbal Colón nunca supo que había llegado a América, todas esas ideas que ya sabemos. Es importante también para ver esta idea de la visión de los vencidos, la visión de los vencedores, las diversas visiones, incluyendo la africana, que confluyen en ese momento. Pero aún más importante que esta cuestión de las visiones, esta cuestión ideológica, es que estos dos mundos, para mí, son América, por un lado, y por el otro lado, no España, sino Europa. Asia y África. Claro. Todo el resto. Todo el resto. Que habían permanecido aislados durante miles de años. Cuando entran en contacto, suceden consecuencias tremendamente importantes que solamente con ese concepto de encuentro de dos mundos podemos comenzar a entender. Y bueno, la mera verdad, la verdad sea dicha, los mexicanos siempre tenemos un complejito por ahí. Fuimos conquistados, pobrecitos, somos los buenos y sin embargo nos ganaron los malos. Hay algo que nos hace sentir como inferiores en todo esto y creo que el concepto de encuentro de dos mundos nos permite entender de manera racional por qué fuimos conquistados y por qué no los conquistamos a ellos. ¿Por qué no nos subimos a los barcos de los conquistadores y fuimos y conquistamos una España, novela, un libro de D'Artís, un español del exilio, ¿verdad? Que los mexicas van a España y conquistan. Por ejemplo, a Santiago de Compostela le quitan lo de Santiago y le pone Compostela de Tezcatlipoca. Por ejemplo, ¿por qué no sucedió eso? Como que no tenemos una verdadera explicación más que una especie de complejo de inferioridad de los mexicanos. Y que esta idea nos ayuda a entenderla. ¿Qué fue lo que pasó allí? Para entenderlo, el chiste es saber cuáles son las diferencias que se fueron dando entre ambos mundos durante estos miles de años de separación. Si aquí la gente desarrolló la agricultura miles de años después que en el viejo mundo, no se debe a que fuéramos inferiores, es decir, que ocupamos un espacio pues mucho después, no necesitábamos la agricultura. Si la civilización que aquí se desarrolló de manera magnífica, pero se desarrolló después, fue por la misma razón, por un retraso objetivo. De modo que esto nos da la clave, no sé qué piensen ustedes, de la diferencia tecnológica y militar, tecnológica y para lo bueno y tecnológica para la muerte, que acabó siendo determinante en el por qué ellos nos conquistaron a nosotros y no nosotros a ellos, y por qué al mismo tiempo esta conquista tuvo consecuencias tan fuertes, tan tremendas, tan incluso diría yo revolucionarias para la historia de México. Si
para mí hubo una revolución en la historia de México, es el descubrimiento y la conquista. Pero no son de esas revoluciones en unos cuantos meses, semanas gloriosas con banderas y proclamas. No, las revoluciones verdaderamente profundas que cambian todos los aspectos de la vida humana y natural, aspectos tecnológicos, de alimentación, de pensamiento, de religión, todo. Si hubo esta revolución fue por estas diferencias que se fueron generando entre ambos mundos y nos permiten entender esta revolución. Y agrego que esta larga revolución, que empieza en 1492 o en 1519, como queramos, sigue surtiendo efecto aún hoy en día. Y hasta diría yo que las revoluciones de independencia y la Revolución Mexicana solamente las podemos entender profundamente en función de esta gran revolución que fue el descubrimiento, la conquista, el encuentro de dos mundos. Y hasta diría yo que las revoluciones de independencia y la Revolución Mexicana solamente las podemos entender profundamente en función de esta gran revolución que fue el descubrimiento, la conquista, el encuentro de dos mundos. Magníficas intervenciones de don Miguel y de Rodrigo. Quisiera hacer algunas acotaciones para darles mayor amplitud, ¿no? Es un encuentro de dos mundos, pero dos mundos que tienen características muy especiales. El mundo mesoamericano no es un todo homogéneo. Hay problemas internos por una situación de dominio, de hegemonía de los tenochcas, de los mexicas. Hay una serie de pueblos dominados. Esta situación es muy importante, al grado de que hace decir a algunos autores como Eric Wolff, que Cortés no conquistó, sino lideró a los inconformes para vencer a los tenochcas. Y luego España no es una entidad tampoco homogénea. Acaba de triunfar Castilla expulsando a los moros. La gramática de Nebrija se sale a la luz para enseñar el castellano. Es una entidad pobre. Y se ve el Nuevo Mundo como una opción de oro, dice don Miguel en uno de sus libros, una opción de tierras, porque los que tienen el segundo lugar, no la primogenitura, no tienen tierras, en Extremadura sobre todo, y una opción de evangelizar, de crear un nuevo modelo. Entonces, en Mesoamérica podemos decir que había una actitud un tanto de estar esperando al otro. Hay una prefiguración del otro. En el pensamiento que nos traen los españoles, hay una actitud en donde el otro no está prefigurado. Esto es muy interesante porque inmediatamente algunas similitudes que se van a encontrar, una virgen que pare a dioses, ya sea Huitzilopochtli o Quetzalcóatl, una forma semejante al bautizo, un ritual semejante a la comunión, el teocualo, donde se come el cuerpo de Huitzilopochtli, formas muy parecidas relacionadas con la manera ritual de hacer penitencia ante los dioses, tienen que ser explicadas. Una tendencia las explica como formas que usa el maligno para engañar a los indios y darles una serie de elementos de manera tergiversada de la verdadera religión. Y otra forma es decir que estuvo aquí predicando, ¿verdad? Mucho antes de que llegaran los españoles, Santo Tomás. Claro. Entonces, esto es muy interesante porque hay dos actitudes en ese encuentro. La actitud española lleva a satanizar estas
similitudes, lleva a satanizar a estos dioses. Parece que la idea que figura ahí es dioses falsos o demonios verdaderos. Esa es la duda, ¿no? Y esta satanización, Hércules es equiparado a Huitzilopochtli, la Ceres es Chicomecoatl, Venus es Tlazolteotl, etcétera, con variantes en Sagún, en Torquemada, en Durán, etcétera, lleva también a descalificar las maneras rituales, las construcciones religiosas de los pueblos americanos. Esto es muy interesante porque no solamente es una discusión de si son hombres o no allá en Valladolid, es una manera en donde tú discriminas al otro porque creen algo que es falso, algo que el español, califica de demoníaco. Y es muy interesante porque al correr de los años, al llevarse a cabo la evangelización con todos sus procesos diversos, el énfasis agustino en una parte, el énfasis franciscano en otra, el énfasis jesuita más tarde, dejando más libertad a las expresiones, es muy interesante porque este proceso de llevar la idea de que son satánicos los dioses tiene una contraparte dialéctica. Los indígenas, algunos de ellos toman al diablo como referente y se ubican junto a él porque es el único ser a lo que los españoles temen como un gran enemigo. Y luego más todavía, los indígenas a los santos, que son los intermediarios con la divinidad central que es Cristo, los indígenas le atribuyen un concepto fundamental, los nahualizan. Todos los santos que tienen en su iconografía animales, pensemos en San Jerónimo, pensemos en San Francisco, en San Marcos, San Roque, en San Miguel, con su perro. San Miguel que tiene a Dragón, que Sí. es la deidad está emplumada, son nahualizados. Tan importante es esto que el tercer concilio provincial mexicano, en 1585, prohíbe que se sigan haciendo altares con imágenes donde haya santos con animales. Esto sobre todo el obispo Parrás lo describe en Guatemala, estos famosos huachivales, los bailes que tienen los mayas guatemaltecos, los quichés sobre todo, con animales danzando, que dice el obispo Parrás, está escondiendo al maligno, ¿verdad?, en el santo, ¿no? Entonces, yo creo que este encuentro es muy rico, hay muchas cosas además tecnológicas que hay que ver, pero yo me quise referir a esta parte ideológica, claro, porque finalmente es la que va marcando las rutas del intercambio, de cómo ve el uno al otro. El encuentro hace ver, hay veces, al otro, en una parte ontológica como bueno o malo para el indio. El español es bueno o malo. El español ve al indio también como bueno o malo. Oye, hay veces ahí lo ves como asumiéndote mejor que él o asumiéndote inferior a él. Claro. Y hay veces no lo entiendes. Hay una reflexión ontológica, una reflexión praxeológica, una reflexión un tanto filosófica. No lo entiendes. Aquí, ¿cómo encajaría de lo que tanto se ha hablado en la historia de México desde la perspectiva indígena, que es el famoso mito de Quetzalcóatl, de que regresa Quetzalcóatl en la figura encarnado en Hernán Cortés, ¿no? Y entonces, ¿cómo se da esto? Porque yo en realidad creo que si así fue, en muy poco tiempo se dieron cuenta que no era tal y andaban tratando de ver cómo atacar al ejército español, ¿no? Entonces agradó tal que, acuérdate, cuando van a pasar por los volcanes y demás, ya hay guerreros mexicas presentes por allí escondidos para hacer algún ataque, etcétera. Se le avisa a Cortés, lo evade, en fin, ¿no? Pero este aspecto que ha sido que es muy común, ¿no?, a las personas, ¿cómo encajaría dentro de este pensamiento, de esta perspectiva? Yo pienso que es importante, pero no definitivo para que se logre la conquista. Ahí, como decía Rodrigo, la tecnología es muy importante y, como decía yo, el descontento que hay en una sociedad en donde tiene una hegemonía y un tributo excesivo tal vez. Entonces, esta figura es importante, pero marca lo que te estoy diciendo. Sí. Una imagen, una cosmovisión de apertura. Estamos esperando que alguien llegue. Estamos esperando que alguien pueda regresar. En las mitológicas de Levi Strauss,
que comienzan, como tú sabes, en el Amazonas y van hasta el norte de América en sus análisis, siempre hay en los pueblos silvícolas esa actitud a esperar lo que viene de fuera, y eso es el retraimiento de los pueblos de la selva. Siempre hay la esperanza de que, o el peligro de que alguien viene de fuera, y es la división que se hace entre el hombre verdadero y el hombre no verdadero. Ya se espera que alguien viene, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Hay una actitud, una cosmovisión donde está abierto a la llegada, a la presencia del otro, y en la otra cosmovisión hay una actitud en donde vamos a ver al otro, pero ese otro no es igual que nosotros. Claro. Es un otro que está por ahí en manos del maligno, o que, bueno, no corresponde a los ideales de la condición humana. Aquí, ¿cómo encajaría el famoso mito de Quetzalcóatl, de que regresa Quetzalcóatl en la figura encarnado en Hernán Cortés? Hay una actitud, una cosmovisión donde está abierto a la llegada, a la presencia del otro, y en la otra cosmovisión hay una actitud en donde vamos a ver al otro, pero ese otro no es igual que nosotros. Bueno, aquí podríamos ya ver cómo de ese encuentro, ¿verdad?, que se va a dar por un lado violentamente, lucha armada, guerra, de conquista, defensa, etcétera, y por el otro el aspecto de espiritual, como dice Ricard, ¿no?, la conquista espiritual, ¿no? Es decir, estas dos armas, una en manos de la iglesia, la otra en manos de los soldados, va a ser o va a tener un aspecto importantísimo. Es decir, el asedio a Tenochtitlan, que dura 70 y tantos días, casi 3 meses, en fin, cómo están luchando unos contra otros, cómo viene esta unión que, como tú decías, producto quizá de esta imposición, que los mexicas tenían esa hegemonía, ese control y esa explotación de los pueblos indígenas que habían conquistado militarmente y que les imponían un tributo, lo cual hace que vean, en cierta forma, una, vamos a decirle, esperanza, ¿no?, de que ahora pues van a poder reivindicarse y van a liberarse de aquel yugo azteca, ¿no? Entonces, se dan estos combates violentos, sabemos todo lo que ocurre con Moctezuma, donde están las dos versiones, ¿no? Me gustaría saber, Miguel, ¿qué opina de esto? Bueno, pues estas dos versiones, la indígena y la española de la muerte. Las da muy bien Ixtlilxóchitl, que dice, unos dijeron que de una pedrada que le dieron los propios mexicas cuando salió al balcón para tratar de calmarlos a instancias de lo que le pidió Cortés, y otros dicen que no, que cuando se fueron los españoles le dieron unas estocadas en el bajo vientre, y seguimos entonces en la incógnita. Yo lo que quisiera ahora ampliar un poco lo que estaba diciendo el maestro, el doctor Báez Félix, respecto del cambio de imágenes y de concepciones. Los mexicas creen al principio, efectivamente, que es Quetzalcóatl y los teteo, los dioses. Pero si vemos, por ejemplo, en los relatos que recogió Sagún en náhuatl, dice, son popolocas después de la matanza del Templo Mayor. Y luego también dice, parecen monos, ¿cómo les atrae el oro? Así con esas palabras, parecen monos. O sea, ya no creen que son dioses, ya no. Ahora, a su vez, los españoles, yo creo que también fueron variando. Desde que, por ejemplo, Ramírez de Fuenleal llega en 1533, presidente de la Segunda Audiencia, un hombre humanista muy abierto, le encarga a Olmos que vaya a recoger textos y información sobre las antiguayas, recoge Olmos los Huehuetlactoli y se queda pasmado. El oidor Zorita, Alonso de Zorita, años después, dice que le pidieron una serie de informes Felipe II y que dice en el informe que no se vaya a creer vuestra majestad que me estoy saliendo de lo que usted me pide, pero quiero que lea estos textos para que se vea cuál es el quilate de esta gente mexicana. Entonces yo me imagino a Felipe II en el Escorial con la gota y a verle qué decían estos naturales. Bueno, sí. Y los españoles, por ejemplo, van captando cada vez más, sobre todo los frailes, ¿no? El padre de las casas, Sagún, Mendieta,
Y llega en un momento en que, por ejemplo, Sahagún escribe en un excursus dentro de su obra La Historia General de la Nueva España, dice, su educación era muchísimo mejor que la que estamos nosotros tratando de implantar. Y dice, hablando de los consejos de los padres a sus hijos e hijas, estos discursos, estos Huehuetlactoli, aprovechan más que los sermones que decimos en los púlpitos. Sí. O sea, cosas que eran un poco temerarias para un fraile decir eso, porque el Santo Oficio puede decir, a ver, otra vez repíteme esto, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay procesos de comprensión mutua. Sí. Y yo quiero decir con esto, que realmente nosotros como mexicanos que descendemos de ese encuentro, nuestro destino es tratar de buscar la comprensión y no de tratar de desgarrarnos. Pues una tontería eso, ¿no? Claro. Yo sí creo que si venimos de la gran civilización originaria de Mesoamérica y de la gran civilización originaria del cercano oriente en su versión a través de los griegos, de los romanos y en su versión española, pues son dos herencias muy buenas, ¿no? Que deberíamos de aprovechar. Y creo que el proceso que estoy mencionando, pensemos por ejemplo en Don Vasco, ¿verdad? Que hace la utopía de Tomás Moro, la aplica en Michoacán, es notable eso también. O sea, hubo grandes humanistas españoles, Fray Alonso de la Vera Cruz, sí. Admirable, ¿verdad? Todos estos, las casas, todos los frailes que hacen estas gramáticas, que descubren paradigmas que enriquecen a la lingüística universal. O sea, hay aspectos que debemos nosotros cada vez más de profundizar en ellos si queremos conocer cómo se desarrolló el proceso del cual somos una consecuencia. Claro. En la apologética de las casas avanza en una reflexión donde compara algunas instituciones de los pueblos antiguos y las pone encima de Grecia. Claro, claro. En su reflexión, por ejemplo, donde que tiene que ver con la literatura ya en sí, ¿verdad? Propiamente él habla de un desarrollo humanista en los pueblos mesoamericanos. Claro. Entonces esto es muy importante. ¿Cómo no? Yo me refería desde luego al encuentro inicial. Claro. Este proceso va tamizándose, va enriqueciéndose y va creando realmente esa fusión de la que somos producto, ¿no? Bueno, ya se ha mencionado pues algunos aspectos de lo que es la evangelización, ¿no? Precisamente tú has trabajado en el área de Michoacán, has tratado varios temas de cómo se está dando esto ahí, de la Virgen tal, de tal presencia, ¿no? En Michoacán, acudiendo a lo que decía Miguel León de Tatabasco, pues aprovechemos que nos cuentes un poco de ese aspecto desde la perspectiva que tú has estudiado allá. Sí, ahora con lo que decía Félix, a propósito del demonio, efectivamente, en cualquier momento de encuentro hay incomprensiones mutuas y un proceso de comprensión mutua, pero en el caso de lo que mencionas, eso del demonio, es notable cómo ha perdurado esta idea, aún entre antropólogos y gente seria, ha perdurado mucho. Interpretaciones sesgadas de los europeos también nos permiten, no nos deben de impedir ver las interpretaciones que se dan desde el otro lado. Y precisamente sobre lo que mencionas, Eduardo, el dualismo. Hace un rato mencionaste Dios o dioses. Sí. Para los mesoamericanos, Dios no es un señor con barbas, con todo el respeto a las tuyas. Es un señor y es una señora. Así es. Es un principio masculino y es un principio femenino. Sí. Es como se llama Ometeotl, el dios dual, el dios del dos, de la dualidad. Omecihuatl, Ometeuctli. Que habitan en el Omeyocan, en el lugar de la dualidad, etcétera. Y este es realmente, si tratamos de ver de dónde derivan todos los dioses y las diosas en el panteón mesoamericano, está esta dualidad. Sí. Y al incorporar a la religión católica, pues la incorporan, no de mala fe, no como ídolos detrás de los altares, sino se les hace natural, un proceso natural, que también Dios pues sea el principio masculino, y además todavía mejor si es un Dios sacrificado y con sangre y todo eso. Y al mismo tiempo pues la Virgen María pues es la diosa, es como es la diosa principal, y con sus advocaciones pues remite, son procesos que tú has estudiado mucho,
a las diferentes deidades femeninas que existían. Claro, los sacerdotes, como Fray Pedro de Gante, insistían mucho en decirles, no, espérense, Dios es Dios, pero la Virgen María no es Dios, no es diosa. ¿Tú recuerdas cómo lo decía en náhuatl? Amo teotl, senka sipaguac sihuatl, una mujer muy limpia, pero no es diosa, pero no es Dios. Y sin embargo, a través de esta, llamémosla equivocación teológica, si nos ponemos puristas desde un punto de vista cristiano o católico, resulta sumamente prefigurador de lo que es la religiosidad, no solo en México, con nuestro gran culto a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe o a las diversas advocaciones de la Virgen, como la de la Virgen de la Salud de Michoacán, la de Ocotlán, en Tlaxcala, sino es un proceso que se da en todas las religiones. Todas las religiones son sincréticas. Los mexicanos, que nos sentimos muy orgullosos de ese sincretismo, no tenemos el privilegio del sincretismo. Somos sincréticos entre tantos otros y pues de esta manera este dualismo prehispánico, mesoamericano, se fusionó con bastante armonía con ser un monoteísmo patriarcal, machista, masculinista, el cristiano, y sin embargo la Virgen María está presente no por los indios, porque Hernán Cortés era un gran devoto de la Virgen María, los franciscanos creían en la Inmaculada Concepción, eran muy devotos ellos también de esta no diosa, casi diosa, como muchas católicas feministas ahora están luchando por endiosar a la Virgen. Yo quería decir algo, es excelente la reflexión que hace Rodrigo. Agregar esto, como dijo don Gonzalo Aguirre Beltrán, se decapita la inteligencia mesoamericana. ¿Qué quiere decir? Se destruye el sacerdocio, se destruye la astronomía, se destruye, vamos a decir, la religión canónica, oficial, pero los cultos populares quedan. Claro. Y esos cultos populares son los que van a enriquecer pues, cristianismo barroco, que ya tiene sus sincretismos, porque en el Mediterráneo las Perséfones y las antiguas diosas mediterráneas se entronizaron en las vírgenes, ¿no? Ya tiene su propio sincretismo. Entonces estos cultos populares que ya existían en el México antiguo van a enriquecer los cultos populares que vienen de España, y se provoca un proceso de una religiosidad totalmente nueva. Alfredo López Astro la ha llamado la tradición religiosa mesoamericana. Pero a lo mejor es algo más que la tradición religiosa mesoamericana, ¿no? Yo creo que hay un sincretismo que da lugar a una especie de síntesis. Exacto. Es decir, no es una cosa caótica así nada más. Hay es. una cierta síntesis. Ya hace un rato hablábamos en otro programa, ¿verdad? Si yo le pregunto a un taxista que a quién le reza, generalmente me va a decir a la Virgen de Guadalupe y al Señor Jesús. No va a decirme a la Santísima Trinidad. Y el punto que es la palomita me dicen es la paloma de la paz. Y el otro viejito pues será San José. O sea, es que el dualismo permea nuestra cultura, ¿eh? Y además eso no tiene nada de extraño. Los cuáqueros creen igual que esto. Ellos también creen, los cuáqueros, en una dualidad. Johanna de Norwich creía también en la diosa madre, cristiana ella, como origen cósmico. Claro. Es decir, ha habido dentro del cristianismo cuáqueros y esta señora que creen efectivamente que el aspecto femenino debe de estar presente para una comprensión cabal de la divinidad. Para los mesoamericanos, Dios no es un señor con barbas, es un señor y es una señora. Así es. Es un principio masculino y es un principio femenino. O sea, es que el dualismo permea nuestra cultura, ¿eh? Ahora, hay algo muy interesante y es también la resistencia que se da en ciertos sectores indígenas en contra de todo el nuevo pensamiento traído por los frailes, ¿no? Bueno, bien sabemos, es muy común
cómo se las ingeniaba el indígena, que era la mano de obra barata, la que estaba haciendo destruyendo sus templos y empezando a construir sus iglesias ya cristianas, etcétera, cómo se las ingeniaba para colocar algún idolillo por ahí, como lo menciona Motolinía, por ejemplo, dicen Tlaxcala, en México están colocándonos esto, nos están engañando, ¿no? Para que el momento de rezar y demás, en realidad se están refiriendo a las figuras que están allá atrás. Hay otra forma que yo he mencionado mucho, que es la figura de Tlaltecutli. Tlaltecutli es una deidad que se hacía y por lo general iba boca abajo. Es por la forma que para el indígena debería tener esta figura, que siempre iba colocada abajo o boca abajo, porque era el señor o señora de la tierra. ¿Qué ocurre? Viene la conquista, los frailes, los alarifes piden que se escojan bloques con figuras de deidades y demás, y por lo general hemos encontrado que varias bases de columnas coloniales tienen abajo a Tlaltecutli, no a otro dios, porque si estuviera un Tlaloc o cualquier otra deidad, sino que escogen a Tlaltecutli, que es el que debería estar hacia abajo. Yo he escrito por ahí, imagínate la escena, ¿no? Pasa el fraile o el alarife y le dice, oye, que tenéis uno de vuestros demonios allí, no se preocupe su merced, va a ir boca abajo, ¿entiendes? Entonces, sí, es la simulación, pero está escondiendo, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? Oigan, pero déjenme aprovechar que están los tres aquí. Sí. Tlalteutli, ¿dios o diosa? Tiene es las doble acepciones, sí. ¿Sí? Lo que tú decías antes también de esta cuestión de la dualidad y demás, tiene el sentido de señor de la tierra, señora de la tierra. Sí. En náhuatl, por ejemplo, Tlacat, que quiere decir hombre, también se aplicaba a la mujer, como humano, título nobiliario. persona. Tlacasíhuatl. Tlacacihuatl, ¿verdad? Sí. No, este tema es para nunca acabar. Y luego, claro, la presencia, por ejemplo, que se mencionaba ya de la guadalupana, el culto a María de Guadalupe, que ha sido estudiado. Miguel ha publicado allí varias cosas al respecto, ¿no? La Guadalupe, vamos a decir canónica, es decir, la que se aparece en el Tepeyac, la que el texto de Valeriano nos presenta, no es la que tienen en su mente, en las cosmovisiones, todos los pueblos indígenas de México. En los huicholes, por ejemplo, es la que engaña a San José, le pone el cuerno a San José. Ah, carambas. En los pueblos mayas es la luna. Es decir, en las distintas regiones indígenas de México, la Epifanía guadalupana asume las funciones de una deidad agraria o selénica, diferente a la Epifanía de Tepeyac. Esto es parte de la riqueza que estamos diciendo, ¿no? Es decir, no pensemos que todos creen que se aparece a Juan Diego, y no. Ahí tiene una advocación asociada a su cosmovisión, generalmente telúrica y agraria, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque muchos del auditorio pensarán que todos los pueblos indígenas ven a la Guadalupe como la vemos. Manera. No. Claro. Es una deidad que tiene nuevas refuncionalizaciones, se resemantiza, ¿verdad? Tiene otras metonimias y tiene otras metáforas, ¿no? Yo creo que como nos estamos acercando al fin de nuestro encuentro aquí, convendría que hiciéramos alguna reflexión final, creo, Eduardo. Es decir, ¿qué significó a raíz o en consecuencia del encuentro de dos mundos todo el desarrollo ulterior, sobre todo en el siglo XVI, que es sobre el cual hemos estado pensando? ¿Qué significó? ¿Qué trajo? ¿Qué nos significa a nosotros hoy día? Bueno, me gustaría empezar entonces ya con una reflexión final con Rodrigo. Claro, pues yo pienso que esto que llamaste la atención, Miguel, es muy importante que lo hayas hecho. Miren, ¿en qué momento sucedió el encuentro de dos mundos? El siglo XV-XVI. Precisamente un momento muy importante. Hoy se habla de globalización. En ese momento estaba iniciando la globalización. No cualquier tipo de globalización, la globalización que iba a conducir no solo a Europa, sino a todo el planeta hacia la globalización capitalista industrial. Así es. Para mí eso es vital. México no fue conquistado en un momento cualquiera, sino en el momento de la transición del planeta a esta sí es una revolución, el paso de las sociedades agrarias, tributarias, feudales a la sociedad capitalista industrial.
Claro. Entonces no solamente heredamos el patrimonio tecnológico de siglos y siglos de desarrollo tecnológico del viejo mundo, heredamos también, nos incorporamos también a este proceso aceleradísimo, brutal, de explotación de la tierra y de los hombres, capitalista, de acelerada transformación tecnológica y por lo tanto de la vida toda. Dio la casualidad que nos conquistó España, que no era Inglaterra. O sea, nos conquistó aquella parte de España más renuente a entrarle a esta carrera al capitalismo. De tal modo, si me dejas acabar, que hubo una especie de adecuación entre los aspectos tradicionales de la cultura española y los aspectos tradicionales, comunitarios, campesinos, tributarios de la cultura americana, que hicieron del periodo colonial un periodo no tan traumático. Creo que los verdaderos golpes vinieron después, en el siglo XIX, cuando nos hicimos mexicanos, y esto ya le da sentido a la revolución de independencia, incorporarnos de lleno a un proceso capitalista, en ese entonces dominado por Inglaterra y a partir del siglo XX dominado por Estados Unidos. Una brevísima reflexión. Yo creo que esto debe de llevarnos a pensar más allá de los ismos que ciertamente caricaturizan el encuentro. Los ismos furibundamente nacionalistas, con un trasfondo indianista, que niega todo este proceso del que ha hablado Rodrigo, e incluso niega este proceso de la colonia, ¿verdad?, que es tan importante. Y del otro lado, el otro ismo, el ismo hispanista que niega lo indio, ¿no? Claro. El Vasconcelos que dice que el Popol Vuh es una obra de tartamudos, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, tenemos que llegar a una reflexión muy importante que nos lleva a pensar que nuestra nación tiene ese problema todavía de constitución formal, porque estos ismos han sido todavía lo que están debatiendo, no en una síntesis, en una reflexión que tome los procesos, ¿verdad?, de ambas partes. A diferencia de Europa, en América el Estado antecedió a la formación nacional, ¿verdad? Entonces todavía este proceso nacional en México se ve obstaculizado por estos ismos que no se ven claramente como síntesis. Miguel. Bueno, una brevísima reflexión. Yo he estado trabajando con motivo de los centenarios sobre los pueblos indígenas hacia 1810, 1910 y 2010. ¿Y qué he sacado? Pues algo como lo que estaba diciendo Rodrigo. Realmente es cuando cambia como un ariete sobre ellos, digamos, la influencia del mundo europeo. Es decir, los pueblos mesoamericanos, los pueblos indígenas, habían tenido sus repúblicas indígenas, sus Saltépetl, habían tenido sus juzgados para ellos, habían tenido sus autoridades, claro, y habían tenido también su propiedad comunal, una serie de instituciones que a partir de la independencia se empiezan a bambolear. Después con las leyes de reforma, y a pesar de que la revolución, los zapatistas logran que se incluya en el artículo 27 la restitución, en cierto modo, de los ejidos, después otra vez hemos vuelto a ver cómo se empieza a desmoronar esto. Entonces, los pueblos indígenas se han visto, digamos, ahora sí en serio, y no como en el proceso colonial, que fue muy lento y más de adaptación. Para ellos es un poco terrible, porque participaron muchísimos, yo diría cientos de miles de indígenas, según el dicho aquel, quien hizo la conquista, que decían los indios, y quien hizo la independencia fueron los españoles. Es decir, que forzaron. Por ejemplo, la Constitución de Cádiz, que influyó mucho, y después la de Patzingán, y la de 24, y la de 57, trajeron para los indios muchísimos problemas. Cada vez los marginaron más. Es un poco terrible decirlo, pero creo que es la manera de que nosotros tomemos conciencia de la situación de los indios. Realmente para mí, por ejemplo, el levantamiento de Chiapas fue el gran aldabonazo en la conciencia de México. Claro. Acuérdate que hay indios, ¿no? Sí. Puede haber otros. Y puede Miguel, desgraciadamente el tiempo, bueno, el tema nos da para otro programa, pero el tiempo ya se nos fue. Agradecemos mucho la presencia de nuestros invitados y, desde luego, agradecerles también al público su presencia en lo que hoy se ha discutido. Muchas gracias.